Joyas Gemisen. Anillos, cadenas, pulseras, todo lo que necesite de primera calidad. Joyas Gemisen, fabricación y reparación de todo tipo de joyas. Caracol Valle, local 37, teléfono 525-8264. Y en Intermodal La Cisterna, local 119, teléfono 527-7073. Joyas Gemisen. La Iglesia Pentecostal, alcanzando el reino de Dios y su templo Jerusalén, presentan su programa Jesús, una esperanza viva, 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 viva. Miro hacia atrás y veo mi vida destrozada. Compartiremos junto a usted una poderosa palabra que cambiará, fortalecerá y restaurará su vida. Anunciamos el inminente retorno de Jesucristo y creemos que hoy es tu tiempo de salvación. Conducción y dirección del pastor Sergio González Astudillo. Por favor, póngase en pie. Vamos a compartir el último tema de esta noche, el cual está titulado No te menosprecies. Diego, no te menosprecies. Hermana, no se menosprecie. Sierva, no te menosprecies. Hermano, no se menosprecien. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Aunque es cierto que no valíamos nada, pero fuimos comprados a precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Oiga, qué tremendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aleluya. Nos ha motivado, hermanos amados, a que ordenemos el altar. Luego nos ha dicho el Señor que seamos esforzados, que seamos valientes. Y ahora nos dice, no te menosprecies. ¿Sabes por qué? Porque Dios para algo te ha llamado. Dios tiene propósitos con tu vida. Dios quiere efectivamente que marques la diferencia. ¿Y cómo se marca la diferencia? Trayéndolo del mundo a la iglesia, andando como anda el mundo. De ninguna manera marcamos la diferencia cuando andamos en la voluntad de Dios, cuando nos comportamos como la Biblia dice y cuando somos obedientes a su palabra. Ahí marcamos la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Primera de Timoteo, capítulo 4. Encontramos en el verso 2 que el apóstol Pablo, con plena autoridad, con conocimiento de causa, le habla a uno de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esta es palabra de Dios para nuestras vidas. Tome su asiento. Saludamos cordialmente a todos quienes están a través del canal 54 Lib TV disfrutando de esta gloriosa y hermosa programación. También a quienes nos escuchan por Radio Sudamérica 1540. Estamos de lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana compartiendo la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos el privilegio de estar acá en vivo y en directo. Y sintiendo eso especial que se está moviendo entre nosotros, que es la presencia del Señor. Porque Dios está aquí, porque su presencia está aquí, porque el Espíritu Santo está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que el apóstol Pablo llama a su hijo en la fe, a quien él le presentó el evangelio, a quien él estaba discipulando, a quien él estaba guiando y orientando en el camino del Señor, porque todos aquellos que vienen al camino del Señor es necesario que sean discipulados. ¿A cuánto le gusta que los discipulen? ¿A cuánto le gusta que los disciplinen? Mentiroso. Porque te gusta ahí cuando Dios te usa, te gusta tener un lugar, un momento, pero cuando hay que corregirte, no nos gusta.
Pero aún así nos mantenemos en su camino y le decimos: Señor, enséñame, Señor, guíame, Señor, moldéame, porque entendemos que estar en el camino del Señor es bueno. Y nos encontramos con que el apóstol, luego de haberle dado muchas directrices de cómo él tenía que ser, está ya casi al final de este capítulo, motivándole primero a que nadie tenga en poco que él sea joven, porque se dice que él fue llamado siendo bastante joven. En la cultura judía, una persona debía tener ciertos años, se cree que en algunos casos sobre 30 y en otros sobre 40, para que recién los demás le pusieran o le prestaran atención. Por eso fue muy extraño que le pusieran atención a Jesucristo teniendo tan pocos años. Y la gente se admiraba, la gente se asombraba. Por eso que Jeremías dice: soy un niño, se cree que tenía entre 12 y 14 años. La verdad es que aquí hay varios de 14 y ellos se creen grandes. Que Dios nos bendiga. Pero ¿cuántos saben que cuando está el Espíritu de Dios, Él nos va guiando, Él nos va formando, Él nos va llevando conforme a su voluntad? Y aunque lleguemos al Evangelio no sabiendo nada, siendo neófitos, llenos de deficiencia, aunque nos falte tanto, pero Dios se encarga de suplir. Dios se encarga de trabajar con nosotros, porque ese que nos llamó no nos deja. Ese que nos llamó nos guía. Ese que nos llamó nos perfecciona. ¿Cuántos dicen amén? Esos que llegan al Evangelio creyéndose buenos no sirven. Esos que se presentan creyendo que las saben todas no sirven. Los que sirven son los humildes, los que reconocen que si Dios no está con ellos no son nada. Si Dios no los ayuda, ellos no pueden dar un paso, porque es Dios el que nos sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea su nombre. Porque es triste, hermano, ver en el Evangelio tanta gente ególatra, tanta gente altiva, tanta gente orgullosa. Pero qué hermoso es ver cuando hay alguien humilde, que tú te das cuenta que la unción está sobre su vida, que tú te das cuenta que Dios lo usa en la alabanza, Dios lo usa en la coordinación, Dios lo usa en la prédica, y tú vas donde Él a decirle: hermano, ha sido una tremenda bendición para mi vida, y te dice: no, yo no, es el Señor el que merece la gloria, es el Señor el que merece la honra, Él es digno de toda la alabanza. Bendito sea su nombre. Sabemos que sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no tenemos absolutamente ni un valor. En realidad, sin Cristo valimos cero. Pero cuando Cristo sale a nuestro encuentro, cuando Él viene a morar a nuestra vida, cuando Él empieza a trabajar con nosotros, cuando empieza a moldearnos, cuando empieza a fortalecernos para enfrentar la tentación, cuando pasamos la prueba, la tribulación, cuando cruzamos el desierto, entonces hay un tesoro precioso en nosotros. Y el apóstol estaba formando a Timoteo. Pero obviamente, como él era joven, los que estaban alrededor lo minimizaban y lo menospreciaban. ¿Sabes que hay una versión que cuando acá dice: ninguno tenga en poco tu juventud, él le dice que no te desprecien por ser joven? Porque de pronto se cometen esos errores, esos que debieran ser a quienes uno tendría que mirar, esos que debieran ser los que a uno lo debieran motivar. Son los primeros que quieren poner el pie encima, son los primeros que todo lo critican, son los primeros que solamente ponen tropiezo. ¿Y qué me vaya a enseñar vos? Me puse ¡Anda! Que el Señor nos bendiga.
Una vez me tocó recibir a un varón de unos 50 años. Yo era un poco más joven que ahora, sigo siendo joven, pero era aún más joven. Y me conoció por la radio. Entonces quedamos de juntarnos. Esto fue hace unos 6 años atrás o 5 años atrás. Y él necesitaba un consejo y me dijo: pastor, yo siento de Dios que usted me puede ayudar, que usted me puede dar un consejo. Yo lo escucho por la radio y creo que el Señor me podría ministrar a través de usted. No hay problema, para eso estamos, para servir. ¿Cuántos dicen amén? Así que dispusimos un horario y un lugar y llegué. Y cuando él se acerca, pregunta, dice: ¿acá es donde está el pastor Sergio? Y yo le dije: sí, acá estoy. Yo soy. Y me mira y me dice: ¿usted? Pero usted es muy joven, me dijo. Yo pensé que era un hombre ya hecho y derecho. O sea, de llegada me dio el palo al tiro. Y yo medio picado, todavía Dios me estaba formando, porque uno es picado. ¿Qué? No me dice que usted... No, yo no, patá. Si uno es picado, uno es picota. Dan ganas de... ¡oh! Entonces, como yo todavía estaba en el proceso de formación, yo digo: mire, pero no se preocupe, vengan 10 años más. Y como vi que él no se rió, no, le dije que sí, es una broma, pero ¿sabe qué? Le dije: mire, es verdad. Dios me llamó joven, pero si yo le voy a hablar, yo no voy a hablar de mí. Yo voy a hablar de la bendita y eterna palabra del Señor. Porque si vamos a dar un consejo, que sea conforme a la palabra. Porque si vamos a abrir nuestra boca, que sea de acuerdo a lo que está escrito. Y esta palabra tiene testimonio. Esta palabra es de la senda antigua. Esta palabra tiene trayectoria. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Bueno, y ahí él dijo: tiene razón. Y ahí me contó algunos asuntos. Que el Señor nos bendiga. Entonces el apóstol, por una parte, se encarga de corregirlo, de guiarlo, de dirigirlo, pero también le dice: tranquilo, que no te menosprecien por ser joven. Y yo en esta tarde quiero decirle, en esta noche quiero decirle: a lo mejor no es tu juventud, es alguna debilidad. A lo mejor es algún defecto. A lo mejor es algún error que cometiste en el pasado. A lo mejor es algo que te persigue y que en tu conciencia no deja de atormentarte. Pero yo te digo en el nombre del Señor: no te menosprecies. No dejes que el enemigo te minimice. No permitas que los que están alrededor, que en vez de darte ánimo, en vez de quererte enseñar, en vez de decirte cómo son las cosas, a lo mejor quieren solamente ponerte el pie encima. Pero aquí está el Espíritu Santo para levantarte. Aquí está el Espíritu Santo que va a usarte. Aquí está el Espíritu Santo que si Él está contigo, entonces no tienes de qué preocuparte. Era un aplauso a Dios de alabanza. Me bendice saber que Él primero tiene una llegada hacia Él diciendo: no te minimices, que no te menosprecien, que no te hagan sentir poca cosa. Porque a veces hay tan poco criterio para llegar a la gente. Se llega dando el combo y la patada. ¿Qué? Si nunca le hay ganado a nadie, no serví, no tenéis ni un brillo y y ¿cómo se llama este ministerio? Restaurando al caído. Y lo único que hacen, hacha brava. Que el Señor nos bendiga. No, todo tiene su tiempo. Veo que Él claramente destaca porque lo conoce. Sabe que en Él hay cualidades. Sabe que en Él hay una intención de ajustarse, de moldearse. Entonces lo primero que le dice: no te menosprecies, no te tengas en poco, porque nosotros dos sabemos que Dios es quien te llamó y que Dios te escogió para cosas grandes, para cosas gloriosas. Es verdad, todavía te falta, pero no hay ningún problema, porque eres joven y estás aprendiendo y Dios trabajará contigo. Hoy te toca que Dios te moldee, mañana te tocará que el Señor a través de ti moldea a otros. ¿Cuántos dicen amén?
Pero no solo se queda en darle ánimo y decirle que él tenga las cosas claras. Dios te llamó y Dios va a trabajar con tu vida. ¿Cuáles son tus defectos? ¿Cuáles son tus deficiencias? No te preocupes. Dios se encargará de corregirlas. Pero luego toma la otra parte, porque ese sería medio evangelio. Luego de que le dice, mira, sí, yo creo que tú puedes ser un lindo instrumento en la mano de Dios, pero sé ejemplo. Y acá vemos que claramente le conversa a su discípulo. Qué lindo es cuando Dios da este tiempo para conversar, para hablar. Nunca menosprecie ese momento. A lo mejor tú dices, no, a mí me gusta estar atento a la palabra porque sé que ahí es donde Dios nos habla. Y es verdad. Ahí el Señor da el consejo genérico. Pero es muy lindo tener un tiempo para conversar abajo, conversar en la casa, conversar en cualquier lugar. Tú tienes que aprender a rescatar. Yo le enseño a usted. De acá adelante vas a aprender algo genérico, pero cuando tú estás atento y te da la posibilidad el Señor, qué sé yo, de conversar con tu pastor, de ir a ver a tu pastor o que te vaya a ver a tu pastor, ahí aprenderás mucho también. Porque verás otra parte, no solo el que está acá arriba dando directrices, sino que conocerás a la persona y te darás cuenta que la intención del que está por delante es que te perfecciones. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados por el Señor? Estaba en conferencia en Chillán siendo perfeccionado también, porque uno acá está entregando, pero uno también recibe. Y nos contaban en una actividad de que en el sector de Rancagua hacia la cordillera hay un grupo de personas que se encargan de domar burros, literalmente. Y le llamó la atención, ¿cómo domando burros? Normalmente uno, ¿cómo ve a los burros? Como burros. Ay, como que no entienden, no hacen problema, ahí están quedados. Pero él decía, no, estos son burros salvajes. Y los burros salvajes son otra cosa. Son peligrosos. Imagínese, burro y salvaje más encima. Entonces decía que ellos los lazan y empiezan a trabajar. Obviamente el burro no quiere perder su libertad. El burro no quiere convertirse en una bestia de carga. Entonces se pone agresivo, lanza patadas y ellos van todos los días atrincándolo un poco hasta que finalmente lo doman. Y le preguntó, ¿y cuánto se demora domar a un burro? Y ellos le decían, de 4 a 6 meses. Ese burro que no entiende, ese burro que no obedece, ese burro que no quiere dejarse guiar, ese burro que no quiere estar a disposición para prestar una utilidad, un servicio, un trabajo, después de 4 a 6 meses queda mansito. Yo estoy hablando de esos burros salvajes. Pero a veces hay que reconocer que en las iglesias, hermanos, hay unos peores. Así es, Señor. Que no están entendiendo que si un burro en 4 o 6 meses se deja disciplinar, algunos llevan 2, 4, hasta 6 años y todavía con las mismas niñerías y todavía con los mismos reclamos y todavía viviendo los mismos problemas. Es que no me consideraron, es que no me llamaron, es que no me dan oportunidad, es que no dejan que me desarrolle. Espere el tiempo de Dios, déjese guiar, déjese dirigir, deje que el Señor trabaje en su vida. Ni mi mamá me trata así, y ustedes cómo me tratan. Ay, pobrecito el arcángel. Que Dios nos bendiga. Hermano, él, así como le dice que tiene proyección, también le dice que hay requisitos que debemos nosotros tenerlos claros, que somos llamados a ser ejemplo. Estaba leyendo una versión. Yo siempre pensé que cuando le decías ejemplo en la palabra,
palabra, pensé que se refería a la predicación, a declarar tal cual está escrito, pero leyendo una traducción actualizada, ahí se está refiriendo a la forma de expresarse. Sé ejemplo en palabra, es decir, que los demás al verte se den cuenta que eres una persona correcta, que no tiene la boca sucia, que no anda con malas intenciones, que no anda diciendo bobería, ni anda diciendo garabatos. Ese es el contexto. Que usted siendo joven, usted no tiene que equipararse al ambiente donde usted a lo mejor pueda estar, sino que tiene que tener una preocupación. Y ahí comienza a decirle, preocúpate y sé ejemplo en la forma que tienes de hablar, de dirigirte a los demás, de conversar, de responder. Porque a veces no tenemos ese cuidado. Que Dios nos ayude. Y vamos viendo, bendito sea el Señor, que no solo en la forma que Él tiene de hablar, de dirigirse hacia los demás o de responder, sino en la forma que Él tiene de actuar. Porque hay muchos que hablan de buena manera, pero no actúan de buena manera. Antes le dábamos duro a los curas y decían, son como el cura Gatica, que predica y no practica. Pero también hay pastores gaticas, hermano. Que Dios nos ayude. No solo tenemos que tener una buena gramática o hablar de manera elocuente, clara o con una unción especial, sino que además nuestras acciones deben estar acorde a lo que decimos. Nuestras acciones deben reflejar lo que hablamos. Amén, hermanos. Además, le pone principios que, mira, usted que me está escuchando, usted tiene que procurar tener este mínimo nivel, porque este es un nivel mínimo de exigencia. ¿Cuántos creen que Dios los use? ¿Cuántos creen que Dios los ha llamado? ¿Cuántos creen que Dios tiene propósitos con su vida? ¿Cuántos saben que hoy Dios está usando a este, a aquel? Hoy predicó el pastor Hugo, predicó la pastora María y ahora está predicando el pastor Sergio. Pero ¿cuántos saben, tienen certeza y seguridad que el día de mañana serán ustedes los que llevarán la palabra? Serán ustedes los que llevarán la enseñanza. Serán ustedes los que le dirán a otros, hay que vivir conforme a la palabra. Un aplauso a Dios de alabanza. Entonces, el mínimo, uno cuando estudia la enseñanza básica, sabe que con un 4 pasa de curso. Aunque sea arrastrando, raspando, pero con un 4 estamos ok. En Argentina, ¿cuál es el promedio mínimo? 6, porque allá es del 1 al 7. Perdón, al 10. Por eso que como cuando uno les pregunta, ¿y cómo están? De 10, pastor. Nos preguntan a nosotros, ¿y cómo están? Un 7. Es que somos más bíblicos los chilenos. Entonces sabemos que hay niveles mínimos para poder pasar de curso, ¿verdad? Mira, para usted tiene que saber que este es como un mínimo. Tener cuidado de estas cosas que son el comienzo. Porque si vamos viendo, le dice ese ejemplo en la palabra, en la conducta, en el amor. Desde jóvenes hay que trabajar en lo que es el amor, porque el amor es el vínculo perfecto, es la esencia que nos vincula a Dios, porque Dios es amor. Además dice en espíritu, además dice en fe, que es la credibilidad de lo que Dios puede hacer con su vida, la credibilidad de que Dios te llamó, de que Dios existe, de que Dios es real y que te llamó para cosas gloriosas. Y se exige pureza. La pureza es la santidad,
el apartarte de lo malo, de lo mundano, de lo pecaminoso. La pureza es tomar la cruz de Cristo y avanzar, aunque los de al lado sean fornicarios, aunque los del frente sean adúlteros, aunque todos en tu colegio, en tu universidad o en tu propia casa sean unos mentirosos, pero tú amas la verdad, amas la justicia y te guardas para el Dios que te llamó. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, pero ahí hay un terrible problema. Yo tengo 18 años y mis amigas a los 13 y 14 ya todo pasando. Y me da vergüenza decir que yo hasta ahora me guardo porque se van a reír, se van a burlar. O que un joven diga, cumplí 19 y todavía sigo bajo la estructura de la palabra que es guardarme, abstenerme. De verdad que es difícil para los jóvenes. Porque no todos se atreven a decir, ¿saben? Yo no necesito de droga, yo no necesito de sexo ilícito ni liberal, yo no necesito de ninguna de estas mundanalidades. Yo sé que mi bendición viene, yo sé que Dios me dará un esposo, yo sé que Dios me dará una esposa, yo sé que Dios me dará todo lo que Él me ha prometido en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Porque si hay algo que les cuesta a la juventud, sobre todo que estamos en un ambiente tan sexualizado. Cuando yo era pequeño, no había tanta sexualidad. Los medios de comunicación se cuidaban, la prensa escrita se cuidaba. Hablar de la bomba 4 de la cuarta era pero pecado. Porque salía una mujer liviana de ropa. Y en todas las vulcanizaciones estaba ahí la foto, la bomba 4. Así parece que se llamaba, no me acuerdo bien. No sé, pues ayúdeme usted cómo se llamaba, que no me acuerdo bien. Pero hoy, en los matinales, gente desnuda. En las series, por muy blancas que parecieran, gente teniendo sexo. Entonces hay que reconocer que es más difícil. Se ha despertado un espíritu de sexo. El pastor Sergio González Astudillo le invita a nuestros gloriosos cultos todos los días miércoles y viernes a las 20 horas y los domingos a las 18:30 horas. Visítenos en Jorge Cáceres 21A, segundo piso, paradero 17,5 de Gran Avenida Metro Loovalle. Más información en www.jesusunaesperanzaviva.blogspot.com.